Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Queridos amigos, le agradecemos por la respuesta que da a esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Tenemos el honor y el privilegio de crecer juntos, justo en la fase final de nuestro estudio. Para el día de hoy estaremos haciendo un repaso, dándole un vistazo en lo que hemos estudiado durante toda la semana, todo para la gloria de Dios. Y recordar ya que para esta fecha el versículo ya está memorizado. Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 fue el pasaje de la Biblia que estuvimos memorizando durante toda la semana y por supuesto lo citamos con mucha frecuencia en los temas abordados. Aquí en cabina saludamos con mucho afecto cristiano como cada día al buen hermano y amigo, al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca. Pastor, ¿por qué usted se ríe? ¿Por qué usted me está mirando a mí? ¿Se está riendo? ¿Es por el versículo de memorizar? No, motivo de gozo. Usted está como muy gozoso últimamente. ¿Qué es lo que le pasa? Hay que mantenerse así porque el que se encuentra triste, agobiado y abrumado por la vida, se enferma mucho y usted y yo no, eso es lo menos que queremos, enfermarnos. Eso es lo que dice la Biblia. Y Biblia. dedicar mucho tiempo, muchos años de vida para dedicarlo a la predicación del Evangelio. Claro. Por eso usted me ve con ese gozo permanente. Eso la Escritura lo dice, usted cogió bien a pecho el texto bíblico, usted lo tiene ahí entre está 6 y 6. siempre gozoso. Claro, ¿no? Y que el espíritu triste, ¿cómo que seca dice? Los huesos. ¿Cómo que dice la primera parte de ese versículo? El corazón alegre se constituye un buen remedio, más el espíritu triste seca los huesos. Ya entendí el asunto. Usted que yo llenito porque no quiero secarme. No. La distinguida esposoria suya está trabajando de a duro para mantenerlo con gozo y alegría. Eso es así. Raquel Scroggins, Dios te bendiga grandemente. Igualmente gracias, a todos aquellos que se conectan y están en este momento sintonizando esta parte del estudio que es tan importante para nosotros seguir creciendo. Así que saludos especiales para nuestras familias aquí y en cualquier otro lugar donde se encuentren. Así que ya usted sabe, estimada hermana Aide Polanco, esposa de Plácido Polanco, esa familia ahí, a todas las familias y miembros de la iglesia Campana 2. Esa iglesia de manera particular quiero saludar en este día. Y también invitar a cada uno de los que de alguna manera se encuentran con nosotros en otros lugares, en otros países, en Estados Unidos, la hermana Raquel, Marta, Mauricio, esas personas, Marta Parodi también, y otros tantos más hermanos, Félix Bautista, el pastor Julio Flores, esas personas que se mueven, son de entrada y circulación en el país y están siempre conectados con nosotros. Saludos para cada uno de ellos. Podemos en este momento invitarte para que juntos podamos orar. Padre, Dios de bondad, Dios de misericordias, en este momento queremos agradecerte porque has sido muy propicio para con nosotros. Gracias porque nos mantienes con el gozo de tu salvación y nos permites prodigar eso, compartir eso, practicar eso. Ayúdanos siempre a tomar en cuenta qué es lo más conveniente para que la vida y el testimonio cristiano puedan ir glorificando tu nombre en cada decisión que tomamos, las cosas que decidimos hacer de una manera más conveniente. Dirígenos en este resumen de esta lección para que lo que hemos aprendido y compartido lo podamos mantener. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta semana, dentro del tema general que abordamos, cuyo título es Todo para la gloria de Dios, es importante que cuando estamos viendo el tema del conocimiento versus el amor, y vamos a utilizar ahí, a manera de resumen de lo que vimos en ese día, una declaración de la misma guía de estudio,
el apóstol Pablo utiliza el tema de los alimentos ofrecidos a los ídolos que había dividido la iglesia de Corinto en dos grandes grupos para abordar una cuestión más profunda: la falta de amor por los demás, porque algunos creían que su conocimiento sobre la inexistencia de otros dioses le daba el derecho a comer carne de animales sacrificadas a los ídolos. Que se vendían ahí en los colmados. Claro, en la carnicería. Exactamente. De hecho, utilizamos eso ahí para enfatizar que el mucho conocimiento que pueda tener una persona en términos teológicos no le va a dar a usted la garantía de romper con algunos reglamentos que, aunque quizás usted no esté violando con los mandamientos de Dios, pero tiene que cuidarlo por amor al hermano que es débil, o la conciencia de aquel que cree que hacer algunas cosas le es pecado. Y Pablo definitivamente aborda este tema para decirnos que el conocimiento muy elevado que usted pueda tener no le autoriza para actuar de manera tal que pueda poner en peligro la salvación del hermano o de los demás. En la lección de esta semana se nos invitó también a leer los diferentes resúmenes que nos aportan de manera muy específica en el libro Patriarcas y Profetas, las páginas 287 y las páginas hasta la página 300. Hay un párrafo que es seleccionado, que está aquí, que quiero compartir con ustedes para partir de ahí en relación con un comentario muy importante. ¿Cuánto bien podríamos hacer mediante un buen uso de nuestras relaciones con los demás? Todo aquel que ha recibido los beneficios celestiales tiene la obligación de iluminar el camino de los demás. Entonces, todos aquellos que aman verdaderamente a Dios dejarán de adorarse a sí mismos como ídolos. ¡Wow! Es una declaración que debe ayudarnos a reflexionar. Fíjese cómo cada uno de estos días, cuando tocábamos los temas en relación con afectar el tipo de relación que tenemos con el hermano, hiriendo su débil conciencia, dice que contra Cristo pecamos. Era lo que mencionábamos también en el capítulo 8, versículo 12. A raíz de la misma problemática que el apóstol Pablo aborda o trabaja directamente en los capítulos 8 al 10, y específicamente el tipo de respuesta que está dando Pablo de manera contundente. El tipo de derecho que yo tengo, las cosas que yo hago, en la medida de lo posible yo tengo que ver cómo afectan o influyen en nuestro prójimo, en nuestro hermano, de manera específica, para bien o para mal. Si eso yo lo uso como un derecho propio para yo hacer y decir lo que yo quiera, porque esta es mi vida y yo hago lo que yo quiera porque Dios me dio un libre albedrío para eso, yo estoy literalmente cometiendo un error, porque yo no tengo esa licencia para eso. Cada quien tiene un derecho, tiene deberes, tiene compromisos, y en relación con la edificación de la iglesia, yo debo verificar, yo debo revisar cómo estoy iluminando. También puede ser que lo esté oscureciendo, porque esté siendo un instrumento para que los demás no decidan convenientemente. Y más que eso, entonces yo, creyéndome fuerte, por el estilo de vida, las cosas que estoy decidiendo, el otro, considerándolo yo débil, al final lo voy a afectar de tal manera que no lo voy a valorar como parte del cuerpo de Cristo, al cual estamos unidos todos por la sangre de Jesús, que fue el sacrificio perfecto para que tengamos salvación. Me gustó mucho la parte de ese párrafo en la última fase final, cuando dice: todos aquellos que aman verdaderamente a Dios dejarán de adorarse a sí mismos como ídolos. Y alguien va a reaccionar. Cuando usted se coloca en un espejo para poner un caso y usted piensa que es la persona más hermosa del mundo, se pone un vestido y dice: wow, pero qué cuerpo simétrico yo tengo, mira qué bien me queda esto. Cuando pone su saco, su corbata y se mira al espejo y va a salir a la calle, dice: definitivamente yo soy el mejor. Está convencido de eso. Eso no debe producirse en la vida de un temeroso de Dios, de un cristiano. Por eso estamos citando esta declaración de Ellen White
en el libro The Common Sense Given de la Review and Herald del 18 de noviembre del año 1844. Señores, aquí hay un principio bien importante. Deje de mirarse a usted mismo. Deje de servirse a usted mismo y pensar que todo el mundo debe brindarle pleitesía porque usted es fulano o fulana de tal. Estudiamos en algunas de estas lecciones donde dice que la verdadera grandeza del ser humano y especialmente del cristiano no está en resaltar los valores que tiene, sino en una vida de servicio a los demás, y eso básicamente nos hace pensar de esa manera. Hay otra parte de los párrafos citados en la parte de cierre donde dice: Pablo instó a sus hermanos a preguntar qué influencia ejercían sus palabras y hechos sobre los demás y a no hacer nada, por inocente que fuera en sí mismo, que pareciera sancionar la idolatría u ofender a los escrúpulos de los que fueran débiles en la fe. Si pues comen, si beben, si hacen cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, sea sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios en sentido general. Mire, ese comentario que hace el libro Los Hechos de los Apóstoles, de autoría de Elena White, es importante que podamos ver lo siguiente. Dice: las palabras de amonestación del apóstol Pablo, del apóstol a la iglesia de Corinto, se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. Las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. Por idolatría, el apóstol no se refería solamente a la adoración de los ídolos, sino al servicio propio, al amor, a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y las pasiones. O sea que cuando vemos aquí el caso y lo que hemos estado diciendo de las prácticas aberrantes, de las decisiones como seguir a uno, seguir al otro, o preferir mi estado de soltería, o mi estado como casado, o yo directamente decidir otras cosas que puedo usarla como convenientes porque son mejores porque soy yo. O sea, de alguna manera ese tipo de pensamiento ensimismado y concentrado en usted por encima de la opinión de los demás, no importándole quién sea, literalmente va a degenerar en algún tipo de problema que va a dividir, que va a afectar grandemente las relaciones entre los miembros, porque ya usted ha decidido actuar de una manera diferente en lo tocante a un comportamiento que va direccionado de otra forma, de otra manera. Cada uno de nosotros ahora somos llamados para que, al ver el conocimiento versus el amor, al ver el amor desinteresado, analizar cómo nosotros sacamos algún tipo de enseñanza del pasado, el tipo de advertencia que tenemos contra la idolatría y aquellas cosas que pueden servir como antídoto específicamente para concentrarnos y vencer ese pecado. Al final nos vamos a concentrar en el gran amor de Dios por encima de todas las cosas y el mandamiento también que nos ordena amar al prójimo como a sí mismo. Amar al prójimo como a sí mismo. Eso es cierto. Hay una parte muy importante. Es el último párrafo que se está citando en la lección que estudiamos ya al cierre de la semana. Si ven que al hacer ciertas cosas que tienen perfecto derecho de hacer, estorban el progreso de la obra de Dios, absténganse de hacerlas. No hagan nada que cierre la mente de otros a la verdad. Todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todas convienen. Elena de White, en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, página número 172, está comentando justamente lo que el apóstol Pablo enseña. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 6, verso 12, y 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo conviene, proviene justamente esa declaración.
Es el complemento perfecto al mensaje que nosotros podemos dar en torno a lo que Dios espera de sus hijos, ya que establece el límite de la libertad cristiana, el amor y la edificación. Por lo tanto, aquí hay una libertad y no un libertinaje. El cristiano es libre en Cristo, pero esa libertad no es un pase libre para hacer lo que sea. No basta con que algo no sea un pecado explícito. Debes preguntarte siempre si realmente te hace bien. Y el versículo añade: no me dejaré dominar por ninguna cosa. Sin un hábito que te controla, ya no eres libre. La segunda parte del capítulo 10 dice: todo me es lícito, pero no todo edifica. Señores, nuestras decisiones deben construir a nuestro prójimo, que parte de eso es lo que estamos estudiando. Está la actividad que yo realizo conforme a lo que Dios dice y para beneficiar a el prójimo en ese propósito de edificación. Lo que veo o lo que escucho alimenta mi fe o contamina mi mente. Esto que consumo o hago cuida mi cuerpo y mi mente o los destruye. Todas estas son las preguntas que debemos hacernos. Y aunque usted crea que hay algunas cosas que aparentemente no son pecado, posiblemente podría estar afectando la mente débil de algún hermano en la fe, que mira a ese hermano poderoso en la fe, fuerte, y entonces está haciendo tal o cual cosa que él puede considerar que sea pecado. Entonces Pablo decía: por amor a ese hermano débil en la fe, me abstengo de hacer algunas cosas. La ciudad de Corinto era una ciudad profundamente religiosa, como hemos venido diciendo, donde confluían diferentes ideas, pensamientos en relación con el conocimiento que decían tener, pero que ahora, de una manera directa, puesto todo sobre la mesa en relación con Cristo y la relación que tenemos unos para con otros, nos damos cuenta que esto trajo mucha fricción, trajo muchos problemas, mucha división, dentro de los cuales ya en las lecciones anteriores estuvimos tocando lo relacionado con la división que había por la falta de unidad con Cristo y centrarse en Él, de tal manera que lo que yo soy con Cristo, eso debe también extrapolarse, debe traerse ahora en un trato de consideración que permita también a la otra persona ser amada y querida. Ahora bien, los diversos cultos griegos, romanos y orientales que se llevaban en esta ciudad permitían lo atractivo para que las personas puedan preferir el culto al Dios que quisiera, tomando en cuenta también el respeto que le podían deber al emperador, ya que era considerado también un dios. Algunas licencias que se podían ver también en la práctica de la misma convivencia y coinonía cristiana que practicaban, que degeneró en glotonería y embriaguez, y que al final los resultados que vinieron con la misma comparación que hizo el apóstol Pablo de lo que le sucedió al pueblo de Israel, Dios protegiéndole, Dios proveyéndole, Dios sanando, Dios alimentándole, ellos decidieron sentarse a comer y a beber y a divertirse, haciendo un símil a la misma costumbre que tenían los pueblos directos en los cultos y orgías y otras cosas más que hacían en nombre de los dioses. Elegir servir a Cristo como cualquier otro Dios al que yo estoy adorando y no tener una relación estrecha con Él, no conocerlo, me va a llevar a mí a mantenerme en un conflicto interno, porque yo mismo no habré superado eso. Por lo demás, entonces, lo que vendrá en el tipo de relación que estamos teniendo nosotros como miembros de la iglesia, entonces lamentablemente no va a permanecer. Los primeros cristianos de Corinto tuvieron que lidiar con esas influencias sin dejar de ser fieles a Cristo. Eso lo llevó a Pablo a abordar el tema de la idolatría, de la pureza moral, así como también la libertad cristiana en sus diferentes cartas. Y nosotros ahora debemos entonces recordar que Pablo recuerda los errores de los corintios del pasado Israel y que ahora entonces debe llevarnos a aprender la lección y experimentar un tipo de relación diferente que no me lleve
a quedarme como le pasó al antiguo Israel, que teniendo a Dios, abriéndole el mar rojo, teniendo a Dios alimentándolo, cubriéndole, protegiéndole, no le adoraron como Dios, no se agradó Dios de su conducta porque se envanecieron y se concentraron en prácticas idolátricas, como también otras que terminaron separando al pueblo, y de alguna manera eso también, si no aprendemos de esa lección, nos va a pasar ahora. Esa es la verdad, porque las cosas que se escribieron anteriormente, ¿para qué cosa? Para nuestras enseñanzas se escribieron. Eso no fue para que usted tuviera solamente conocimiento. No, a fin de que por la paciencia y el consuelo de la Escritura tengamos esperanza. Es decir, que la historia que se escribió del pueblo de Israel es una historia que está ahí para aprender y no cometer los errores. Eso era parte de lo que veíamos en esta semana. Y entendimos a manera de resumen que, al igual que la mayoría de los escritores bíblicos, el apóstol Pablo hace una consideración muy seria a la idolatría como un pecado muy grave que se oponía a la verdadera adoración a Dios. La adoración es fundamental en la vida cotidiana, pues cualquier alianza con la idolatría es una negación de la soberanía divina y abre las puertas a la perversión moral y espiritual, y es en ese contexto en que Pablo desarrolla diferentes temas: la necesidad de aprender del pasado, como bien estamos citando, el peligro per se de la idolatría, la libertad y la responsabilidad cristiana, y vivir para la gloria de Dios, que fueron de los temas que estuvimos desarrollando en esta semana. Por eso, y de nuestra parte, pastor, me imagino que usted también estará dando su conclusión final, pudimos aprender que los creyentes deben vivir una vida plena en el Señor, evitar la idolatría, que no solamente se fundamenta en una imagen de yeso, de madera, que alguien puede hacer y colocarla en un altar para adorarla. Eso es muy peligroso porque rebaja lo que es la imagen de Dios en el ser humano, y aprendimos también que la idolatría va más allá que esto. Es cuando resaltamos el yo, humillamos a nuestros semejantes y no permitimos que la gloria de Dios se desarrolle a través de nuestra adoración. De nuestra parte aprendimos eso, y yo estoy muy agradecido por esta lección que hemos estudiado durante toda esta semana, venciendo la idolatría. Con los ejemplos que nos ofrece el apóstol Pablo de lo que le sucedió al pueblo de Israel, en este mensaje del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo nos ayuda a que evitemos los excesos de confianza en nuestro caminar cristiano, porque el pueblo de Israel tuvo toda una protección y una provisión de Dios, y Dios no se agradó de ellos. Por lo tanto, eso que dice en el capítulo 10, versículo 12, así el que piense estar firme, mire que no caiga. También es importante que podamos ver que Dios puede proporcionarnos una salida cuando somos tentados. El mismo versículo 13 nos dice eso: no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que antes nos dará también la salida para que podamos soportar. Entonces, Dios nos proporciona protección, nos da sabiduría para que podamos sobreponernos a cualquier situación difícil. Pablo también advierte contra la idolatría, y ahí vemos cómo esboza los principios para identificarla, como también para contrarrestarla. Fíjense lo que hablábamos uno de estos días en la semana en relación con el antídoto, cómo vencer la idolatría, tomando en cuenta, por sobre todo, el amor a Dios por encima de todas las cosas, como también el amor al prójimo. La regla, la medida, el ejemplo es el amor de Dios, y ver lo que el mismo Dios hizo mientras estuvo aquí, lo que hizo con su propia vida para que podamos ser salvos de este problema que milenariamente ha afectado al pueblo de Dios. Así que el apóstol Pablo dice finalmente: todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Cómo yo puedo discernir ahora, de una manera introspectiva, entre lo que es beneficioso para mí y lo que no es conveniente? ¿Cómo yo puedo diferenciar entre esto que estoy haciendo que afecta a mi prójimo o aquello que estoy haciendo que no es conveniente para él? Todo eso debe llevarnos a hacer un hincapié en nuestra vida cotidiana,
donde Pablo nos exhorta, donde Pablo nos dice que todo lo que hagamos, si comemos y bebemos, debemos hacerlo para gloria de Dios. Como dice el texto, 1 Corintios capítulo 10, verso 31, que nos acompañó en toda esta semana. Señores, muchas bendiciones. Gracias de todo corazón por habernos acompañado. Nuestra oración de siempre es para que cada vez que tenemos la oportunidad de abrir las sagradas páginas de la Biblia y tener algún tipo de conocimiento, ese conocimiento lo llevamos a la práctica, a la praxis, y ese es el deseo de nosotros aquí en Radio Amanecer en Estudio. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, ayúdanos a enfocarnos en ti, en tus mandamientos, el respeto y el amor que debemos a tu nombre, y asimismo con igual intensidad aquel mandamiento que nos invita a amar al prójimo como a nosotros mismos. Gracias porque estamos en el camino del aprendizaje, y ese aprendizaje ayúdanos a ponerlo en práctica para glorificar tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.